Hola país, hola mundo, qué alegría volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en su podcast favorito, Valientes. Es un tiempo pues de bendición, de información, de restauración y de verdad que en lo particular que yo disfruto muchísimo. Ustedes saben que me encuentro acompañada por mi queridísimo pastor, líder, maestro, Roger Fernández, el pastor de nuestra casa, nuestra iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento. Mi querido pastor, hola, Dios bendiga muchísimo. Bueno, Karina, ¿cómo te va? Todavía siento el calor de esta silla Bueno, porque la semana pasada ese tema estuvo un poquito bueno, caliente, yo le recibiendo decía reacciones. un temazo, Sí, con tantas aristas, muchas preguntas, inquietudes. Yo entiendo, pastor, que pudimos quizás en ese esfuerzo que hicimos despejar algunas confusiones, así dudas. Y es. hoy vamos a continuar. Hoy tenemos esa segunda parte de ese tema, el conflicto palestino-israelí, visto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la fe. Así es. Y bueno, parte de las cosas que se nos quedaron, ¿verdad? Y afloraron en los últimos días, eso hablábamos, como decimos, fuera de cámara, es aún la influencia que poco a poco ha logrado las corrientes, lamentablemente por así decirlo, del judaísmo en la iglesia. De hecho, eso ha crecido tanto que prácticamente en otras naciones, ¿verdad? Digamos, otros países, esto está teniendo una incidencia tan fuerte que hasta las mismas cábulas se han infiltrado a iglesias cristianas. Prácticamente es como un nuevo virus que está atacando la iglesia y aún, ¿verdad?, el comportamiento de muchas personas buscando que si el alma gemela, que esto, que aquello, se ha convertido prácticamente en una secta y son aún movimientos que hasta han llegado a nuestro país. O sea, el judaísmo, por así decirlo, y esas corrientes, bueno, yo conozco cristianos que te celebran el Shabbat, que te celebran las fiestas judías como si fueran judíos y todo eso, cuando la escritura misma, ¿verdad?, nos enseña que en Cristo Jesús todo eso se cumplió. Y Pablo dice en Colosenses que ya nadie nos juzgue, ¿verdad?, por ningún tipo de estas cosas. Y para eso se escribieron tres cartas, ¿verdad? La carta de Romanos, la carta de Gálatas y una carta que para mí habla por sí sola, que es la carta a los hebreos. Pastor, pero una pregunta. Y este tema, reitero, no me cansaré de decirlo, hace que nos surjan tantas preguntas de tipo espirituales como también humanas. No vivimos el tiempo de la gracia. Así es. Y, o sea, ¿por qué estamos, y no quiero ofender a nadie, pero como de vuelta atrás? Se supone que ya estamos, que no estamos en la era mosaica, o sea, ya estamos en la era de la gracia. La gracia. Usted me perdona, el pastor. tiempo de la iglesia de El tiempo de la iglesia de Jesucristo. Cristo Jesús. Así No es. en ese, wow. Como si estuviéramos en la ley todavía. En el tiempo de la ley Sí. de Moisés. ¿Qué pasa ahí, pastor? ¿Qué pasa ahí? Hay volviendo al tema que hablábamos la semana pasada, Israel y Palestina, todavía hay una gran cantidad de la población que practica el judaísmo, otros el cristianismo, otros hasta el drucismo, en fin, pero ¿qué ha pasado? Igual también en Palestina. Usted me decía la semana pasada, en Palestina hay cristianos que predican a Jesucristo. Así es. Y nuestro papel es interceder, es orar. Pero ¿qué ha pasado, pastor? ¿Qué está pasando en este tiempo? Bueno, el enemigo siempre trata de infiltrarse para distorsionar la verdad. ¿Alguna vez tú has encontrado la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? No. Ni la vas a encontrar. O sea, cuando Cristo Jesús vino, Cristo Jesús
para referirse a Dios, usaba una sola expresión: Padre. O sea, a veces yo oigo personas, no, y que te hablan de Adonai, de Elohim y de Yeshua, porque ya no se puede. Algunos dicen que no, Jesús, no, es Yeshua que hay que decir. Entonces, nosotros tenemos que ver a Dios como nuestro Padre. A mí me encanta cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y cuando Jesús le dijo: ustedes van a orar de una forma muy sencilla. Él no comenzó Baruch atá Adonai. No, Jesús dijo: Padre nuestro. Hasta risa me ha dado a mí. Hasta risa me ha dado. Padre nuestro. O sea, Él resucita y María Magdalena viene a verle y dice: no me toque, no he subido a mi Padre, pero díganle a sus discípulos, a los discípulos, y dice así, que voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, la paternidad de Dios, la adopción, es un misterio que comienza a revelarse con Cristo Jesús. Y ese ADN espiritual también que nos corresponde y que nos toca. Y fuimos comprados ya a precio de sangre, que da inicio precisamente a esa era de la gracia. Todo el velo se rasgó. Así es. Comenzamos a vivir un nuevo tiempo con acceso directo. Así es. Con acceso directo. A la presencia del Padre. Directamente del Padre, sin ninguna mediación, solamente de Jesucristo. Así es, que todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. A mí, cuando yo oro a Dios, yo hablo con mi papá, papito lindo, mi papá, porque así fue que me enseñó Cristo. O sea, Cristo es el modelo de nosotros. Entonces, cuando vienen estos movimientos, vienen con la única intención de sacar a Cristo. Lo último que yo he escuchado de estos movimientos aún es que dicen que Cristo no era divino, que Cristo era un humano. Era hombre. Era un hombre. O sea, mira hasta dónde estos movimientos han llegado, que son movimientos satánicos, son movimientos del infierno, porque todo movimiento del infierno nada más busca una cosa: minimizar la persona de Cristo. Reducirlo. Y esta es una bendición disponible para todos, a todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús. Así es, pastor. Pues, volviendo un poquito al tema que hablamos la semana pasada, me gustaría pues y es igual, una mentira que se ha enquistado en el pueblo cristiano en sentido general, cuando nos inclinamos a favor solamente de Israel, porque es el pueblo de Dios. Palestina no es el pueblo de Dios. Los gazatíes no son personas que merecen ser salvos, pastor. Parece ser. Parece que la obra de Cristo fue limitada. Exacto, sí, limitativa. Así es. O sea, Israel, nos corresponde orar solamente por Israel, no por nadie más. ¿Es cierto esto, pastor? Es de lo que yo, como le decía, fuera de cámara, es de los mitos. Así es. De los es. mitos con lo que lamentablemente se han entronado en la iglesia y que han permanecido por largos años. De inclusive ver a Israel como en un espectro hasta como místico, como sí, divino, celestial, porque sí. Israel no importa que nos mate a todos, como quiera, es el pueblo de Dios. Sí. Y debemos los crímenes atroces que ha cometido, bueno, pero no nos metamos ahí, porque es el pueblo de Dios. Ajá, pero ¿y entonces, pastor, hábleme, despéjeme todos esos mitos que yo le he mencionado, que el pueblo cristiano hemos lamentablemente por ignorancia hemos practicado y hemos heredado de generación en generación. Mira, hay algo que nosotros no podemos, como decimos, cegarnos. Israel ha estado en lucha por su existencia, la nación. Ha hablado mucho del Estado. Sí. Ha tenido que pelear por su existencia. Sí. Yo por creo un territorio. Por un territorio. Así es. Ambos pueblos dicen ser de propietarios. Potencias, así es.
guerras, miles de vidas inocentes perdidas a lo largo Así de más de es. 70 años. Y ha tenido que pelear, y es normal en un sistema, porque como decimos, este no es el cielo, la tierra no es el cielo. Todavía Dios no ha establecido su reino y eso va a pasar. Entonces, fruto del 7 de octubre, bueno, Israel salió a defenderse. Yo digo que por menos de ahí Rusia está desbaratando a Ucrania, porque así es la naturaleza humana. El hombre tiene un conflicto, tiene un problema espiritual. Y sabemos, bueno, en toda lucha hay una ética de guerra. Los pueblos tienen el derecho, como dicen por ahí, a defenderse, eso es cierto. Claro. Si se va a meter un ladrón a tu Defender casa, su soberanía, claro. defender sus ciudadanos, su integridad territorial. Pero ahora estamos viendo, ¿verdad?, que por lo largo del proceso pareciera como que Netanyahu se cree Benjamín Netanyahu. se cree Josué, que él tiene que eliminar todo y no dejar rastro. Y es un tema, ¿verdad?, que se oye de esa forma cruda, pero nosotros como creyentes tenemos que entender que Dios no tiene favoritos. De verdad, pastor. Dios no tiene favoritos. De hecho, si tú te pones a pensar, y como te digo, yo fui una vez a Israel, me encantó, le tomé un amor y un respeto a esa nación, amo a esa nación porque de ahí vinieron la ley, de ahí vino los profetas, de ahí vino Cristo Jesús, pero el pueblo de Israel hoy día es un pueblo que, ¿cómo es salvo? Igual que tú, igual que yo, por medio de Cristo Jesús. Es un pueblo que necesita convertirse a Cristo. Igualito también los palestinos. Ahora, a veces nosotros nos emocionamos cuando vienen estos ataques, que nunca se ha hecho un ataque contra Jerusalén. No he visto el primer ataque, vamos a destruir Jerusalén. Todos son dirigidos a Tel Aviv, digamos la capital financiera. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una ciudad sagrada, no solamente para judíos, sino también para los árabes y los musulmanes. Entonces todos los ataques van hacia Tel Aviv. A veces yo veo gente, mira, Dios cuidó a Tel Aviv. Bueno, Israel tiene un sistema de defensa envidiable. Ahora, resultaría chocante que una ciudad como Tel Aviv, que es el paraíso de los homosexuales, digamos que Dios le está cuidando. O sea, decir cosas así como que te resultarían chocantes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una nación que defiende sus intereses, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros también, el pueblo dominicano, que defendemos nuestros intereses, pero nunca hacerlo de una manera avasallante, inhumana, criminal, que llevemos aún a cometer un genocidio. O sea, no puede. Yo sé que quizás en el fondo no ha sido ese el propósito, creo eso, que ese no ha sido el propósito. Bueno, el propósito definitivamente, tú me preguntas a mí, ¿está Palestina en condiciones de organizar un Estado? Imposible. Aunque se vote en la ONU y diga, ya mañana son un Estado, porque ¿cómo los gazatíes pueden sustentar un Estado? O sea, no hay ningún tipo de condición ahí, sobre todo siendo dirigida por Hamás, que es un grupo terrorista. Ahora, como cristiano, eso a mí no me puede llevar a un rechazo, ¿verdad?, hacia ese pueblo gazatí, pero tampoco puedo caer en un punto de despreciar al pueblo de Israel o a la nación de Israel o a los judíos, porque también Cristo Jesús murió por ellos. Totalmente de acuerdo, pastor. Pastor, una pregunta sobre Jerusalén. ¿Por qué es tan disputada? Imagínate. ¿Por qué es tan reclamada? ¿Por qué esta disputa, no? ¿Por qué la mayoría, no, de las potencias no la reconocen como capital de Israel? Estamos hablando, imagínate. Se ha convertido como su centro financiero, como su centro ciudad de su desarrollo, diríamos como su segunda capital. Históricamente la única nación como tal en ese territorio de Canaán, que fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Estamos ahora hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La única nación como tal que ha existido allí es la nación de Israel. Y su capital, Jerusalén. Jerusalén toda la vida, indiscutiblemente, ha sido la capital
de Israel. Desde que Dios, ¿verdad? Dios lo estableció allí. Después vino David, expulsó a los filisteos que habían allí, ¿verdad? Y libró a Jerusalén, y entonces hizo a Jerusalén, de Jerusalén, pues su capital. Posteriormente, después de la caída en el año 70, que lamentablemente, tristemente, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, allí sí quedó un asentamiento de judíos toda la vida. Ahí ha habido asentamientos judíos, pero luego comenzaron a llegar otras migraciones, llegaron migraciones de árabes, porque los gazatíes, ¿verdad?, son árabes, lo que nosotros llamamos palestinos, que es importante que la gente sepa que dentro del territorio de Israel viven palestinos y viven muy bien. O sea, si tú me preguntaras a mí, bueno, a los palestinos hasta cierto modo les conviene que Israel los gobierne por el desarrollo que ha alcanzado Israel. Ahora, recuerda que después que vino después que se establece el Islam con Mahoma, los musulmanes enseñan que el hijo de la promesa no es Isaac, sino que es Ismael, y que el hijo que se iba a sacrificar ahí en el monte Moriah no fue a Isaac, sino a Ismael. Entonces ahí, justo en ese monte Moriah, que es donde Salomón edificó el templo, hoy día hay una mezquita musulmana, y abajo están los restos del templo de Salomón, arriba está la mezquita, creo que es la mezquita de Omar, me parece que, no recuerdo el nombre ahora mismo, no sé, se me fue, hice un lapsus. Y por eso ambas religiones dicen, no, esta es la cuna del nacimiento de nosotros. Entonces por eso es una capital que tristemente está en disputa y ambos dicen ser nuestra. Ahora, históricamente, esa de la única que ha sido capital, indiscutiblemente, ha sido de la nación de Israel. Pastor, brevemente, ya nuestro control está haciéndonos señas, pero a futuro, ¿qué esperamos? ¿Cómo podemos visualizar una salida a este conflicto? ¿Qué sucederá a la luz, sobre todo, de las Escrituras, de la palabra de Dios? Como pueblo cristiano, ¿qué podemos proyectar sobre este conflicto? Mira, Ezequiel 38 y 39 habla muy claro de este conflicto. El que domina el Medio Oriente domina el mundo. Si nosotros vamos a la geopolítica actual, te vas a dar cuenta que ya Israel ha hecho relaciones con Jordania y con Arabia Saudita. Incluso días antes, Netanyahu estuvo en la ONU en el mes de septiembre, y parte del discurso de Netanyahu fue, no, vamos a hacer una nueva ruta comercial desde el Medio Oriente. Eso, ¿verdad? Imagínate, ahora mismo nosotros estamos delante de un imperio que viene en decadencia, y cómo la Rusia y la China están tomando el protagonismo. Eso es lo que dice la Biblia en Ezequiel 38 y 39. Habla de las naciones de los reinos del norte, de Gog, de Magog, y habla de una asociación con otras naciones, dentro de las cuales está Irán. Si esa ruta comercial se levantaba, era una amenaza tanto para la China como para la Rusia, y el control del comercio, porque al final de cuentas los gazatíes lamentablemente lo están usando, como dicen por ahí, es como una leña para el fuego para evitar que eso se haga. Irán es el que le suministra los armamentos, ¿verdad? A Hamás, y es lo que los mantiene a ellos, como dicen por ahí, armados hasta los dientes. Entonces, ya se habla. La semana pasada yo estuve leyendo un escrito muy, muy interesante, como ya Israel ha visto, estoy hablando de geopolítica actualmente, no ha habido un acercamiento, pareciera como que los Estados Unidos lo han dejado solo, parte de Europa también. Entonces, y ese es un conflicto que Israel va a tratar de mediarlo a través de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ambos pueblos económicamente están sufriendo. O sea, hay una situación difícil. Entonces, bíblicamente, tarde o temprano, ese es un conflicto que sí, que tiene solución, porque Jesús mismo lo dijo. Tiene fin. Claro, porque Cristo lo dijo. Si ahí llega la paz, ¿verdad?,
Israel dice, bueno, ya yo tengo paz, ya yo no tengo problema con mi vecino que son los gazatíes, no tengo problema con los árabes, entonces ya podemos hablar de paz y de seguridad y de comercio, porque al final todo es comercio. Entonces es una palabra, recuerda esa frase que dijo Jesús, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Quién va a ofrecer esa paz y esa seguridad? Siempre la Biblia proyecta de un personaje, aquel jinete que habla Apocalipsis capítulo 6, el jinete del caballo blanco, ¿verdad? Que consigue una paz, anda con un arco pero sin flecha, o sea que va a ser con un espíritu de engaño, se va a conseguir una paz, pero una paz muy efímera. Una paz porque el hombre no puede sustentar nada. El corazón del hombre está lleno de maldad y de intereses. De perversidad y de pecado. Así es. Entonces cuando nos vamos a la parte bíblica, ¿verdad? Después de esos 3 años y medio de paz, que es lo que nosotros entendemos por lo que dijo el profeta Daniel, entonces va a venir una destrucción repentina de 3 años y medio, que es lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Ahora va a tener en su momento ese camino. Que cuando se hable de paz o de negociación y que están yendo, eso no nos debe preocupar, al contrario, llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Karina, hay cosas que querrámoslas tú y yo, van a suceder. Está escrito en este libro y nosotros lo que tenemos es que gozarnos y alegrarnos. Pero la carne hace porque la redención está cerca. La carne hace que venga al espíritu, se llene de miedo. Miedo, sí es. Tiemble, así de pánico, es. ¿qué vamos a hacer ahora? Predicar a Cristo. Y a veces actuamos como no hay esperanza, estamos acorralados. Nosotros tenemos la mayor tenemos esperanza. La libertad en Cristo Jesús. Así somos libres es. En Cristo Jesús. Si tú me preguntaras qué debemos nosotros hacer como iglesia, antes que estar protestando, la iglesia no está para hacer política, es para predicar a Cristo. Amén. Vamos a predicar a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. ¿Qué me puede dar un hombre? ¿Qué me puede dar un político a mí? ¿Qué me puede dar? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cómo nosotros sí podemos hacer una diferencia predicando a Cristo para que le cambie el corazón al hombre y dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios de todo corazón? Amén. Wow, pastor, me encantó. En un momento donde ciframos nuestras esperanzas si tenemos una conexión con el presidente, con un senador, con un diputado, con un ministro, en fin. En ese momento, realmente cuando el hombre pone sus esperanzas en otro hombre, su confianza, mi futuro, no, porque yo no puedo, debo mantenerme cerca de tal, no, mi esperanza, mi mejor futuro es Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia es privilegiada. La iglesia, mira, la nación de Israel dejó de ser, pero la iglesia desde que nació siempre ha sufrido toda la persecución. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo Jesús hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes, escogido de todo linaje, pueblo, lengua y nación, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Gloria a Dios. Nos ha redimido. Dice que en el cielo, ¿qué fue lo que vio Juan? Un cántico nuevo. Amén. En el cielo él no oyó ni el poderoso de Israel, no. Él oyó uno. Señor, digno eres de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Wow. A Cristo es que tenemos que levantar. Vamos a levantar a Cristo. Aleluya. Amén, que así sea. Amén, amén. No hay amén. mejor final, cierre a estas entregas que hemos hecho sobre este tema, que como ha dicho nuestro pastor, levantemos a Cristo, compartamos a Cristo Jesús y esperemos en ese final que tenemos al lado de Jesucristo en la ciudad celestial, en la morada que Él fue a preparar para nosotros, para su pueblo.
donde no Amén. habrá calamidad, donde no habrá más guerra, donde no habrá más conflicto, sino estaremos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Ese es el reino que pastor. tenemos que anhelar que se Amén. establezca. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Bendiciones. Esperamos que haya sido de edificación, de restauración y de salvación. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.